Los 80.000 francos del boticario. Sucedido que parece cuento. Ayer fue puesto en libertad en Turín un boticario que había sido preso por equivocación, una equivocación que pudo haberle costado ir a presidio. A los 25 años de edad, cualquier hombre tiene derecho a aspirar a ser rico y darse buena vida, según el concepto de buena que cada uno se forme. ¿Cuál sería el del boticario de Turín? Sería muy aventurado especular sobre el asunto. Puede ser que soñara con la riqueza por la satisfacción de socorrer a los menesterosos, por establecer casas de educación donde la adquirieran tantos y tantos niños que pululan por las calles del reino, sin otra ocupación que la de revolcarse en el polvo, rascarse la roña y pedir soldinos a los transeúntes. Quizá tenía el buen Chirinela en mente la fundación de algún hospital, el sostenimiento de una cátedra, la construcción de un aeroplano, qué sé yo. Lo cierto es que deseaba ser rico y, para comenzar, se conformaba con una modesta pica, 80.000 francos. Pensando cómo adquirir esa suma de modo que le viniera llovida del cielo o cosa así, pasó nuestro joven en vela varias noches. Ya se le desconyuntaba el maguín cuando le vino la peregrina idea de casarse con la mujer que se los aportase en dote, cualquiera que fuese, vieja o moza, fea o bonita, noble o villana. Con tal fin, siguiendo la corriente del siglo y encauzando en las costumbres menos restringidas que lo caracterizan, hizo insertar en un diario el siguiente aviso: un joven farmacéutico tomará por esposa a la señorita que le traiga una dote de 80.000 francos. Respuesta dirigida al correo. Diego, 2106. Diego esperó que transcurrieran 24 horas, las cuales, a su impaciente deseo de convertirse en candidato a millonario, se le antojaron 24 siglos. Luego que amaneció Dios, al siguiente día, muy orondo, se presentó el buen hombre en la poste a escoger las soñadas respuestas. Serían tantas que Diego podría escoger a su prometida, desechando a ésta, a aquella y a la de más allá. Mas como no todo sale a la medida del deseo, encontróse el boticario con que, en vez de cartas, le aguardaban, en la poste restante, 4 gendarmones barbudos y mal encarados que me lo condujeron a la cárcel. He aquí lo que había motivado la aprehensión. Días antes de la publicación del aviso del boticario, un rico banquero de la ciudad había recibido una carta en que se pedía, bajo pena de ser asesinado, una gruesa suma. Se le exigía que enviase dicha cantidad a la poste restante número 2106, y por rara coincidencia, la carta amenazadora iba calzada con esta firma: Diego. Para vindicarse del delito que se le imputaba, Diego pasó las de Caín, teniendo que hacer confidente al juez de sus proyectos matrimoniales y de enriquecimiento. Fuera de la cárcel, ha vuelto al mortero, no sin melancolía, aunque no hay razón alguna para creer que haya perdido la esperanza de que la poste restante número 2106 le traiga un día u otro los 80.000 francos. Este episodio, un tanto cómico, me trajo a la memoria otro parecido que tuvo lugar en México durante el periodo presidencial de don Manuel González. Aquel fue mucho más serio y pudo haber acabado en tragedia. El protagonista, a quien traté por muchos años, no se llamaba Diego, sino José. Era José un empleado de un ministerio y se preciaba de buen servidor de la nación. No era faltista y sus jefes lo estimaban por callado, diligente y cumplido. En los 2 años que llevaba de casado no había dado el menor disgusto a su joven esposa, a la cual respetaba él con veneración. Entre otras cualidades, tenía José la de ser un hijo modelo, y honraba a sus ancianos padres tanto como los amaba y como ellos le amaban a él. La casa de los padres de José no distaba cosa de la que en aquel vivía, de modo es que el empleado se acostumbró a ir a saludar a los autores de sus días todas las mañanas, antes de entrar en la oficina, y por la noche al recogerse a su hogar. El diablo, que no se duerme, quiso poner fuego en el alma de José y condenarlo a la infidelidad y el deshonor. Para ello se valió de los encantos misteriosos de una mujer tan joven como bella como depravada, tan depravada como infeliz. Vivía en la planta baja de la habitación de los padres de José, siendo autora de grandes escándalos nocturnos, que le atraían el desprecio del vecindario entero, sin proporcionarle ración muy suculenta para alimentarse. En suma, la meretriz no era mimada por el vicio, y sabe Dios que no comía los más días, sino una vez en 24 horas. Se llamaba entre sus amigos la Pálida. En la pila bautismal le habían puesto Piedad Estrada.
Piedad Estrada se fijó en las entradas y salidas regulares de José y enderezó la proa hacia él, con el fin de mejorar la fortuna. Era experta en el oficio y no tardó en lograr su empeño. José, por educación viciosa, creía que huir de una aventura amatoria es rebajarse. Como la mayor parte de la gente de manga ancha, encontraba ridículo resistir a las insinuaciones de una ramera, y por nada del mundo hubiera aceptado el digno carácter del casto José, ridiculizado por los calaveras. Se puso al habla con la perdida. Se entendieron los dos y la tomó por amante, no sin tomar todas las precauciones posibles para ocultar en el misterio las criminales relaciones. Para Piedad, el secreto de sus amores era un encanto desconocido, un incentivo nuevo que probar cuando pensaba haberlos agotado todos. Para José, la discreción era medida indispensable a la paz doméstica. ¿Se amaban los dos? Nadie podría asegurarlo, ni siquiera ellos mismos. Se les había ofrecido la aventura fácil, con la seducción del vedado, pero a ninguno de los dos obligaban las circunstancias a hacer sacrificio por conservar la criminal inteligencia entre los dos. Mientras que José era de carácter seco, de cortas luces y nada letrado, Piedad era una de esas muchachas que debía su caída en el vicio a la imaginación extraordinariamente exaltada por una instrucción deficiente. Piedad era una de esas muchachas que debía su caída en el vicio a la imaginación extraordinariamente exaltada por una instrucción deficiente, adquirida en la escuela a medias y completada por la lectura inmoderada de novelas de a cuartilla a la entrega, a que se dedicaba todo el vecindario. Cuando llegó a ciertos grados de conocimiento a medias, y falsamente interpretados por sus mismos maestros, Piedad sintió dentro de sí una plétora de emociones que se desbordaban en conceptos chabacanos, los cuales, con cariño de autora, guardaba cuidadosamente en un cuaderno. De ahí se surtía, cuando estaba de vena, para componer versos y prosa, que enviaba con seudónimo a los periódicos de señoritas. Los amoríos clandestinos de José robustecieron su cosecha literaria. Para desahogarse un poco, dio en la florecita de escribir cartas a su amante. Se las enviaba a la lista de correos. José vio un peligro contra su tranquilidad doméstica en la correspondencia irregular e inútil de Piedad, con la que tenía frecuentes entrevistas en sitio seguro, pero faltándole energía para poner a raya a aquella fogosa mujer, convino con ella en adquirir un nombre supuesto que usar en el sobre de las cartas. Dio como pretexto que no quería afligir a sus padres con la revelación de su callado e intenso amor. El nombre supuesto fue formado con el de pila de él y el apellido de ella, es decir, José Estrada. Probaron. Orondo, como el boticario de Turín, buscaba a José a los pocos días en la lista de correos el nombre convenido. Hallólo y dirigióse inmediatamente a la taquilla de entrega de cartas, sin parar mientes en el Chato Rosas, un esbirro de la reservada. José pronunció el nombre fatal, a lo que el polizonte me le echó el guante, con auxilio de otros que apostados estaban, y dieron con él en una Bartolina de Belén. Como Diego, el boticario, el pobre José tuvo 1000 trabajos para vindicarse, necesitando de los servicios y buenos influjos de su honorable progenitor, que fue quien lo sacó de la cárcel al cabo de unos días. Por supuesto que la madre y la esposa y la sociedad entera supieron que José no era el caballero que le creían y les había dado gato por liebre. Su caso fue más serio que el de Chirinela, porque no se trataba de un estafador, sino de un loco quizá que quería subir al patíbulo. Un tal José Estrada había escrito al general González una carta, amenazando atentar contra su vida si no le concedían qué sé yo qué cosa. ¿Cayó el José Estrada legítimo en manos de la policía? Si lo supe o no, no lo recuerdo. Sobre este episodio ha caído el polvo de 26 años y, a no ser por parecérsele tanto al del farmacéutico de Turín, hubiera quedado hundido en mi memoria.